Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes para platicarles acerca de un nuevo caso que vamos a analizar. A menudo mis estudiantes me preguntan acerca de las vigas de concreto reforzado cuando son coladas de manera monolítica con las losas. A menudo preguntan si precisamente las losas, el hecho de que estén coladas monolíticamente con las vigas, no aportan a la capacidad de flexión. Y justamente el día de hoy vamos a debatir acerca del capítulo 8.4.1.8 de el código del ACI 318, en este caso del año 2019, para dar un repaso acerca del criterio que marca precisamente este código americano acerca de la aportación justamente de los patines a la capacidad de flexión de las vigas de concreto reforzado. Y para ello vamos a empezar precisamente enunciando justamente ese criterio que nos marca este código. Vamos a comenzar con esta reflexión. Este capítulo 8.418 nos dice que justamente podemos considerar el efecto de los patines cuando la losa se cuela monolíticamente con la viga de la siguiente manera. Si ustedes piensan en una viga de concreto reforzado que tiene su base, que tiene una distancia desde digamos, el lecho inferior de la losa hacia la base de esta viga, que vamos a nombrar H subíndice B, y tienen una losa con un espesor H subíndice F, entonces este apartado del código ACI nos marca lo siguiente. Nos dice que podemos considerar el aporte justamente de estas dos alas que estoy marcando aquí con color naranja para la resistencia o a la resistencia de la viga completa a flexión. Y básicamente nos dice que el ancho total de ese patín que vamos a considerar, repito, cuando la losa se cuele monolíticamente con los apoyos, se va a determinar con la expresión que observan ahí. Se nos dice que vamos a sumar a la base de la viga, obviamente, le vamos a sumar 2 veces la distancia desde la base hacia el paño inferior de la losa, que es H subíndice B. Y eso debe de ser menor o igual que la base de la viga más 8 veces el peralte de la losa. Esto nos va a definir precisamente el ancho del patín de esta sección T, precisamente que va a derivar de esta consideración, dado que ha sido colado monolíticamente la viga con la losa. En el caso de que ustedes tengan una viga, digamos, de esquina o de frontera, de borde, que tenga justamente colada la losa hacia la derecha o hacia la izquierda de manera monolítica con la viga, el ACI en este apartado nos dice que podemos considerar justamente incrementar hacia la derecha, si tienen la losa o el panel de losa a la derecha, una distancia H subíndice B. Y nos dice que nunca va a ser mayor a 4 veces el espesor de la losa. Interesante, ¿no? Por supuesto, se pueden imaginar que no es lo mismo considerar o diseñar una viga que tenga un patín, ¿sí? Que una sola viga sin la aportación, aquí como lo estoy señalando en esta zona, de esos anchos de patín adicionales. Vamos a analizar pues cuál es la ventaja de esta consideración que nos marca este capítulo del ACI, cuánta resistencia ganamos, vamos a resolver un caso específico para evaluar cuánta resistencia es en realidad la que ganamos y para ello vamos a resolver un problema en particular. Vamos a analizar este caso. Imagínense que tenemos una viga con un ancho de 30 centímetros, una distancia HB de 40 centímetros y un espesor de losa de 10 centímetros. Y la viga se va a armar con 4 varillas del número 5. Le vamos a poner un concreto, vamos a usar un concreto tanto para la losa como para la viga de 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Y por supuesto,
la losa se va a colar de manera monolítica con esta viga. De entrada, aclarar que estas 3 varillas que están aquí solo son esquemáticas. En realidad vamos a usar 4 varillas del número 5 como referencia. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el ancho del patín con el criterio justamente que acabamos de revisar del ACI para ver de qué tamaño quedaría ese ancho de patín y cómo quedaría mi viga o mi sección T para poder calcular su resistencia. Recordando, el ACI nos dice que vamos a considerar la base, que son 30 centímetros, más 2 veces esta distancia, h sub índice b, que en este caso son 40. Eso nos da 110 centímetros en el primer escenario. Y por otro lado nos dice que ese valor que acabamos de calcular siempre debe de ser menor o igual a este otro. Vamos a calcularlo. Tomamos la base y vamos a calcular 8 veces el espesor de la losa, que son 8 por 10 centímetros. Vemos que nos da justamente el mismo valor, que son 110 centímetros, por lo que el ancho del patín que vamos a considerar como aporte para transformar esta viga rectangular en una sección T, pues va a ser de 110 centímetros. Esto significa que tenemos la opción A, que es la que muestro en la parte izquierda, una sección en T con un ancho de patín de 110 centímetros, un espesor de ese patín de 10 centímetros, base de 30 y esta distancia de 40. Si nosotros no consideramos este criterio del ACI, estaríamos tentados a diseñar o a calcular la resistencia de la viga rectangular, ¿sí? Esta que estoy señalando y que es la que muestro en la parte de la derecha, sin el aporte de estas alas adicionales, ¿sí? Del patín para convertirla en una sección rectangular. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy en este video es comparar cuánto es la ganancia en términos de resistencia a la flexión de una sección en T, considerando el efecto justamente del colado monolítico entre la viga y la losa, y la vamos a comparar con la resistencia de la viga rectangular sin la consideración de estas alas en la sección T. Vamos pues a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es analizar la resistencia de esta sección en T, recordándoles que el procedimiento para calcular esta capacidad en vigas T lo tengo por acá en el canal en un video muy particular. De hecho, tengo un caso donde calculo paso a paso con el método iterativo la capacidad de una viga y otro donde desarrollo las ecuaciones para poder determinar esa capacidad. El día de hoy vamos a usar las ecuaciones que hemos desarrollado en ese video previo para poder calcular esta resistencia. Recordando, lo primero que tenemos que hacer es calcular la profundidad del bloque de esfuerzos equivalente de compresión del concreto, que es A, con la expresión que ya conocen, el área de acero por el esfuerzo de fluencia, entre F'C por BF. BF es justamente el ancho del patín, que en este caso van a ser 110 centímetros. Y recordando, F'C en la nueva norma del 2017 en México es F'C, que son 250 por 0.85. Muy bien, sustituimos, vemos que tenemos acá abajo 4 varillas del número 5, nos da 7.92 centímetros cuadrados y por lo tanto A va a ser 1.42. La reflexión importante acá es que A, que es la profundidad del bloque, es mucho menor que el espesor del patín. Por lo tanto, vamos a usar o tenemos que usar la expresión que ya conocen para secciones rectangulares, con la salvedad de que la base va a ser justamente la base o el ancho del patín, dado que A quedó comprendida en el espesor del patín. Vamos pues a calcular el valor de ρ. Recuerden que ρ es el cociente del área de acero y el producto B por D. Y el valor de Q es ρ por Fy entre F'C. Una vez que calculamos Q, sustituimos en la expresión de la resistencia a la flexión y nos damos cuenta que esta viga T va a resistir 13.25 toneladas por cada metro. Muy bien, grábense ese valor, porque ahora lo que vamos a hacer es calcular la capacidad de flexión, pero de la viga rectangular sin las alas, justamente, de esa sección en T, que hemos calculado por el aporte del colado monolítico de la losa con la viga. Vamos pues a hacer el análisis. Retomamos la ecuación de la resistencia a flexión en una sección simplemente reforzada rectangular.
calculamos Rho, Q con la cantidad de acero, y vemos que al sustituir los valores, aquí de nuevo resaltar que ahora vamos a usar la base de 30 centímetros, dado que ya es una viga rectangular, como hemos analizado varias acá en el canal, y lo que observamos es que tenemos una resistencia de 12.68 toneladas por metro. Como conclusión, vemos que de manera comparativa tenemos una ganancia considerable en la resistencia a la flexión, para este caso en particular, cuando nosotros consideramos el aporte de las alas, ¿sí?, de esa sección T, dado que estamos colando de forma monolítica la losa con las vigas. En el otro escenario tenemos 12.68, es la consideración de la trave completa, ¿sí?, rectangular, sin el aporte de las alas de esa sección en T. Como conclusión, y como lo esperábamos, es importante que sepan que cuando ustedes planean en su proyecto o en sus proyectos colar de manera monolítica las losas con las vigas de concreto reforzado, tienen la opción, según el criterio del ACI 318 en su apartado, en su capítulo 8, tienen la opción de considerar precisamente el aporte de ese patín o de esas alas, ¿sí?, adicionales, producto de ese colado monolítico. O bien, si se sienten más cómodos, pueden diseñar o calcular la resistencia solo considerando la sección rectangular. Por supuesto, este criterio, pues ya lo ven acá numéricamente, va a ser más conservador. Naturalmente, la distancia entre las capacidades va a depender de varias variables. El espesor, perdón, de la losa y las dimensiones, ¿no? Por supuesto, las cantidades de acero, el peralte o el H subíndice B, y naturalmente van a tener siempre una ganancia de esta consideración respecto al diseño de la viga rectangular. Espero pues haya resuelto esta inquietud tan común que surge en los cursos de diseño de estructuras de concreto y que por supuesto ustedes tengan como referencia este análisis y determinen a criterio si consideran o no esta capacidad. Por supuesto que se requiere de supervisión para que garanticen que el colado sea monolítico en obra, naturalmente, y que esta consideración pueda aplicarse. Podrían quizá pensar o reflexionar que para de alguna manera actuar de forma conservadora, ¿sí?, en el supuesto de que no se cumpla ese colado monolítico, pues podríamos analizar o diseñar la viga con la concepción o la visión de la derecha. Sin embargo, cuando se tiene una buena supervisión y confianza en el constructor, pues naturalmente podríamos tener esta aportación no despreciable de la capacidad a la hora de diseñar por este efecto. Pues muy bien, espero les haya sido de su agrado y por supuesto que sea de utilidad esta reflexión. Les mando un caluroso y fuerte abrazo, mucho éxito en este cierre de semestre para todos los estudiantes y por supuesto también para todos los profesores que nos escuchan. Muchísimo éxito en este semestre, febrero-junio. Espero que ya pronto regresemos a las universidades, ya se ve más cerca, síganse cuidando muchísimo. Pronto anunciamos por aquí el cuarto en vivo, la cuarta charla en vivo con todas y todos ustedes. Ya estoy ansioso por poder leerlos, escucharlos y platicar con todas y todos ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y bonito fin de semana para todos. Hasta la próxima.